Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y definitivamente es un capítulo muy triste. Porque si en el capítulo anterior vimos la triste historia de Ahitofel, aquí vemos, yo creo, una de las cosas más tristes que le pudieran haber pasado a David. Y yo creo que a cualquier padre, una de las cosas más tristes que nos pueden pasar es cuando nuestros hijos, de alguna manera, a pesar de todo lo que les hemos enseñado, a pesar de todo lo que les hemos dicho, a pesar de todo lo que les hemos advertido, de alguna manera se salen del huacal, ¿verdad? De alguna manera llegan a la mayoría de edad y se van por su propio camino. Desafortunadamente no hay nada que podamos hacer como padres. Lo único que podemos hacer es, mientras los tenemos en nuestra casa, podemos influenciarlos, podemos enseñarles el camino porque deben seguir, y luego ellos se van a encargar de decidir por dónde van a irse. Eso es lo que pasó aquí con David, eso es lo que está pasando con David en los últimos capítulos que hemos estado estudiando. Y David ha pasado por muchas pruebas en su vida, pero creo que una de las pruebas más grandes de la vida de David fue precisamente la rebelión de su hijo Absalón. Y esa rebelión llegó al punto de que Absalón quería no solamente rebelarse contra su padre, sino que Absalón quería matar a su padre. ¿Sí? Absalón quería en realidad se entregó completamente a la tarea de dañar a su padre. Sí, y yo no sé, yo tuve muchos problemas con mi papá cuando estaba adolescente. Me rebelé bastante, pero nunca sentí ganas de hacerlo que cayera. Nunca sentí ganas de lastimarlo, nunca, mucho menos de matarlo. ¿Sí? Nunca le deseé la muerte, nunca le deseé que algo malo le pasara, ni hice nada a propósito porque algo malo sucediera en su vida. Hasta ahorita estoy muy agradecido con mi padre por cómo él me crió, y aunque fue una persona muy dura, porque es de esos mexicanos a la antigua, ¿sí? Que saben usar bien el cinto, que tenía experiencia con la reata de mazo. ¿Saben lo que es una reata de mazo? ¿Sí? En algún momento traía moretones en las piernas porque me dio con una de esas reatas. Pero no vayan a creer que estaba abusando de mí, lo hizo con razón porque me agarró robándole dinero a mi tía de su bolsa. Y él quería que yo supiera que eso no era aceptable de ninguna forma, ni en su casa, ni en ningún lugar. Y me dio 3 reatazos con esa reata. Pregúntenme si volvió a meter la mano en la bolsa de mi tía. Nunca. Ni en la bolsa de nadie más. ¿Ok? Porque así era como se hacían las cosas entonces. Y ¿saben qué? Hoy, al ver hacia atrás, yo le doy gracias a mi padre por la dureza que usó conmigo. Porque si así, siendo tan duro como fue, hice todas las estupideces que hice, me imagino que si él no hubiera sido tan duro conmigo como fue, hubiera hecho muchas más estupideces. Y puedo decirles con cierto grado de seguridad que quizás yo no estuviera aquí hoy. Pero él decidió ser duro y me mantuvo en línea, y aquí estamos hoy. Ahora, no estoy diciendo que hay que abusar de los chamacos y hay que agarrarlos a cintarazos y todo eso, pero a veces hay que agarrarlos a cintarazos, ¿ok? Y por eso Dios nos diseñó como nos diseñó. No sé si ustedes han notado, pero todos tenemos así unas almohaditas acá atrás, así más o menos, ¿sí? Dios las diseñó no solamente para que nos sentemos sobre ellas, sino para que como padres también ahí, como dice mi papá, les arrimemos tierrita de vez en cuando, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la prueba más grande que David tuvo. Buscó a Absalón, buscó a personas que lo aconsejaran en cómo causarle más daño a su padre. Buscó el consejo de Ahitofel, y si recordamos, Ahitofel le aconsejó que Absalón se tuviera relaciones sexuales con las 10 concubinas que su padre había dejado en el palacio, arriba en la azotea, para que todos vieran y para que así se dieran cuenta de que los dos, padre e hijo, nunca se iban a poder reconciliar. Y luego va a Jerusalén para tratar de echar afuera a David, y no solamente eso, sino para tratar de matarlo. Y pide consejo, y Ahitofel de nuevo le dice: déjame ir ahorita por él, lo busco, está cansado, en donde quiera que lo encuentre, le doy cuello y así te liberas de él. Y el pueblo va a saber que tu único afán era deshacerte de tu padre y que ellos pueden estar tranquilos. Pero luego otra persona, otro hombre, Husai, le da un consejo completamente diferente, de que no vayan todavía, sino que reúnan un ejército grande contra el que David no pudiera luchar,
y entonces fueran detrás de David. Y Absalón decidió recibir el consejo de Husai. Y la palabra de Dios nos dice que el consejo de Husai fue dado porque Dios le había dado ese consejo porque él quería estorbarle a Absalón con lo que estaba haciendo. Es en donde estamos hoy, en el capítulo 18 de Segunda de Samuel, en donde leemos en los versículos 1 y 2, David pasó revista a sus soldados y al frente de ellos puso comandantes de 1000 y de 100 hombres. Y una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab, otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, de que era hijo de Zeruyá y hermano de Joab, y la otra tercera parte lo puso bajo el mando de Itai el Gitita. Y a todo el ejército le dijo, también yo iré con ustedes. Entonces vemos que el ejército que David traía era un ejército bastante grande. Creo que de alguna manera Absalón, al recibir el consejo de su rey, que creyó que el consejo que se le estaba dando, Husai, creyó que el consejo que se le estaba dando era el más acertado por la cantidad de soldados que David tenía. Sí, pero vamos a ver que no fue así, porque en realidad el consejo que Husai estaba dando era un consejo en el cual Dios iba a llevar a Absalón y a todo su ejército delante de este ejército tan grande de David e iba a acabar con ellos. Noten, David sabía aquí que su posición era estar con su ejército. Como rey, él sabía que si el rey salía al frente del ejército, el ejército iba a tener más deseo de pelear. Al ver a su rey delante de él, el ejército iba a sentir ánimo para ir a pelear. David quizás no quería cometer el mismo error que había cometido, si ustedes se acuerdan, en 2 de Samuel 11, en donde todo el ejército fue a luchar, pero él se quedó en casa y fue cuando vio a Betsabé desde su azotea y la deseó y cometió adulterio con ella. Quizás él no se quería quedar en casa esta vez, quizás él como rey sentía que debería estar en la lucha. O quizás, y esto es lo que yo pienso, quizás quería estar al tanto de todo lo que pasara en la batalla porque quería cuidar de que no le fuera a pasar nada a su hijo, a pesar de lo que su hijo había hecho. Ese es el corazón de padre, ¿no es cierto? No le hace que tanto nos hagan nuestros hijos, no le hace que tan mal se porten, no le hace que tanto nos hieran, no le hace que tanto se rebelen. De todas maneras queremos su bien, ¿verdad? No importa que no quieran obedecernos, no importa que no quieran prestar atención a las advertencias que les damos, de todas maneras queremos que les vaya bien y queremos cuidar de ellos, ¿verdad? Yo constantemente les digo a mis hijos cuando se van, que no me gusta verlos que se vayan de la casa, no me gusta verlos que salgan, quiero tenerlos ahí, no para controlarlos, sino para controlar el ambiente en el que están, para estar seguros de que están seguros. Pero sé que no puedo hacerlo. Y cuando se van les digo, tengan cuidado. Especialmente al varón, ten cuidado. A la niña, ten mucho cuidado. Y le doy gracias a Dios que ahora como padres tenemos los teléfonos, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que hacer es, hey, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Cuídate mucho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me imagino las caras que han de hacer mis hijos cuando reciben un texto mío. Mira, diciéndole al amigo, mira, no me dejen en paz, no me dejen en paz. Hijos, no los voy a dejar en paz hasta el día en que me muera. ¿Ok? Porque quiero su bien. Y yo sé que me van a estar constantemente empujando a un lado y me van a querer hacer a un lado. No me importa. No me importa. Prefiero que me hagan un lado a yo no hacer absolutamente nada y un día por no llamarlos, por no decirles, por no enviarles un texto, no sepa que están en necesidad de mi ayuda y no pueda ir. Entonces los voy a enfadar hasta que ya no pueda enfadarlos más. Y aun cuando esté todo viejillo ahí, todo de todas maneras, voy a estar ahí con el iPhone mandándoles textos. Entonces yo creo que ese era el propósito de David. Él quería estar al tanto de lo que pasara en la batalla porque no quería que nada le pasara a su hijo, a pesar de lo que su hijo había hecho. En el versículo 13 nos sigue diciendo, pero sus hombres objetaron. Tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. Noten, sus hombres saben que si David cae, el reino cae también. Así que le aconsejan que se quede en la ciudad. Le aconsejan que él se quede ahí en donde está.
Sí, que ellos van a ir a luchar por él, que ellos van a ir a presentar la batalla, ellos son los que van a ir a enfrentarse con Absalón y sus fuerzas. ¿Sí? Y noten que David va a seguir su consejo. David va a escuchar el consejo. ¿Sí? David va a escuchar que ellos reconocen que él es lo más importante para el reino y que él debe de cuidarse. Él es el valioso. Él es el que tiene el poder. A él es al que deben seguir. Y si algo le sucediera a él, entonces los demás no van a poder saber hacia dónde ir, hacia dónde van. Y yo creo que esa es la misma posición en la que nosotros debemos de poner a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como el más importante, como el único que interesa. El único que en realidad nos debe de importar cómo lo hacemos que se sienta. El único que en realidad nos debe de importar si lo ofendemos o no. El único que en realidad nos debe importar si seguimos sus instrucciones o no. Ponemos tanto valor y ponemos tanto peso sobre las opiniones de la gente, ¿no es cierto? Nos encanta saber que la gente piensa bien de nosotros. Nos encanta que nos den likes en Facebook, ¿verdad? Y cuando ponemos algo en Facebook y no nos dan ningún like, sentimos como que nadie nos quiere, ¿verdad? ¿Qué habré hecho? No tengo ni un like. O ya han pasado 2 días desde que puse ese video en YouTube y nadie lo ha visto. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Vivimos pensando en todo lo que los demás pudieran pensar de nosotros. Vivimos pensando en lo que es importante para todos los demás. Pero en realidad el único que nos debe de importar y la opinión del único que nos debe importar es la opinión de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él nos ve a nosotros, de cómo lo estamos complaciendo a Él, de qué es lo que estamos haciendo para glorificar su nombre. Y lo que los demás piensen de nosotros, aunque pueda ser importante, de todas maneras no es tan importante como Él. Hay veces que tenemos que hacer a un lado a los demás, no importa quién sea. Y que no nos importe lo que piensen por haberlos hecho a un lado cuando se trata de que los hicimos a un lado por el Señor Jesucristo. En mi casa hay una regla para mi familia. Si me van a visitar y va a ser en domingo, tienen 2 opciones. Una es quedarse en mi casa solos y hacer lo que les venga en gana. La otra es ir a la iglesia conmigo y con mi familia. Y si quieren venir a mi casa en domingo y no se quieren quedar solos y no quieren ir a la iglesia con mi familia, no me visiten en domingo. Porque el domingo para mí, y esta es mi convicción, no estoy tratando de poner mi convicción sobre nadie más, simplemente lo que yo pienso, para mí el domingo es el día del Señor. Y yo se lo voy a dedicar al Señor. Y los que quieran venir a visitarme en domingo van a venir conmigo a la iglesia y después nos vamos a pasear, nos vamos a comer comida china, nos vamos a Balboa Park a caminar y nos vamos a donde sea. Pero el domingo es para mi Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de importar, ¿verdad? Aquí estos hombres, tú eres el más importante, tú no puedes salir, si algo te pasa el reino va a caer, ¿sí? Pero también creo aquí que Dios estaba usando a estos hombres, a estos soldados, tratando de mostrarle misericordia a David, usándolos para aconsejarle a David que no fuera a la batalla, porque ¿qué iba a hacer David si su ejército estaba claramente venciendo a las fuerzas de Absalón? Si el ejército estaba arrasando con las fuerzas de Absalón y de repente ve que su hijo está perdiendo la batalla y que el ejército va a alcanzarlo a él y pudiera hacer, ¿qué va a hacer David? Como rey, sin duda iba a sentir gran gozo y gran orgullo de que su ejército estuviera ganando, pero como padre, ¿qué haría? Quizás les llamaría a que se retiraran, quizás los llamaría a que no persiguieran con tanta furia, quizás les impediría que acabaran con la obra que claramente tenían que hacer. Que ese Absalón decidía que iba a pelear hasta la muerte y David tenía que ver a su hijo caer muerto a manos de algunos de sus soldados. ¿Qué iba a hacer David? ¿Verdad? Creo yo que a menudo Dios muestra misericordia para con nosotros los que somos padres, porque no nos permite que nos demos cuenta de algunas de las cosas que nuestros hijos hacen cuando están lejos de nosotros. Creo que esa es una muestra de misericordia de Dios para nosotros. Porque si con nuestra imaginación a veces nos hace que nos comportemos como nos comportamos al pensar en lo que nuestros hijos pudieran hacer, ¿qué tal si los sorprendiéramos haciendo esas cosas que nosotros pensamos que van a hacer?
Y creo que Dios a veces muestra misericordia para con nosotros porque no nos permite que nos demos cuenta de algunas de las cosas que nuestros hijos hacen. Porque si supiéramos todo lo que hacen, nos moriríamos o de coraje o de tristeza. Les he contado antes que mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano, ¿sí? Y conforme fui creciendo, quiero que sepan que nunca pregunté, Señor, ¿por qué? Dios, ¿por qué permites que esto suceda? ¿O por qué permitiste que esto sucedió? Creo que Él me dejó ver las razones por las que quizás se llevó a mi padre tan joven y antes de que se diera cuenta de que lo que sus hijos iban a hacer. Porque me cuentan muchas cosas de mi padre. Era un santo, era pastor de jóvenes, era líder en la iglesia, era esto y era aquello, y qué bárbaro. Manuel Alvarado era, qué bruto. Llenar sus zapatos sería lo más difícil del mundo para cualquiera. Y me pongo a pensar yo que si mi padre hubiera vivido y hubiera visto a sus hijos, los 2 mayores de todo el clan Alvarado, ¿ok? Él era el mayor y luego yo el mayor y luego mi hermano el mayor. Éramos los mayores de todo el clan. ¿Qué le hubiera sucedido a mi padre si él hubiera vivido y hubiera visto todo lo que sus hijos hicimos? Creo que si hubiera vuelto a morir. Creo que hubiera pedido a Dios que se lo llevara. Quizás, no sé, no puedo decirles con ningún grado de certeza, pero si hubiera sido él, así me hubiera sentido, porque muchas de las cosas que hicimos mi hermano y yo, nunca se esperaría que los hijos de Manuel Alvarado lo hicieran. Así es que mis hermanos, los que tienen hijos ya de edad, que salen y entran y van y vienen, enfádenlos, pregúntenles, díganles que se cuiden y todo eso, pero no insistan mucho en saber todo lo que hacen, porque si les dijeran lo que hacen, o los matarían o los encerrarían para el resto de su vida. No de la vida de ellos, de la vida de ustedes. Entonces Dios fue misericordioso con David al usar a estos soldados para que le aconsejaran lo que le aconsejaron. Noten en el versículo 4 dice, el rey les dijo, voy a seguir su consejo. Y se quedó a la entrada de la ciudad mientras el ejército salía en escuadrones de 100 y de 1000 soldados. Noten la clase de líder que David era. David, aunque rey, David, aunque líder, David, aunque guerrero, David no era un líder terco que creía que solo lo que él decía estaba bien, sino que escuchó a sus líderes y se sometió a su consejo. ¿Sí? Se sometió a sus líderes y se sometió a su consejo. Los escuchó lo que tenían que decir, evaluó lo que se le estaba diciendo. Y no tuvo ningún temor, aún como rey, de someterse al consejo de sus soldados. Él pudo haber dicho, ¿y ustedes que yo soy el rey, yo soy el comandante del ejército, yo soy el que manda aquí, yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana y ustedes no tienen que decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer? Varones, ¿cuántos tenemos esa actitud a veces? Yo soy el rey en mi casa y a mí todo el mundo tiene que obedecerme. Y acuérdate, vieja, que la Biblia dice que debes someterte a tu marido como al Señor en todo. Hijos, acuérdense que ustedes deben, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a veces nos están diciendo, nos están aconsejando a gritos que lo que estamos haciendo no está correcto, que lo que estamos haciendo no va a lograr el objetivo que queremos que logre. La palabra de Dios nos dice que la ira del hombre nunca va a producir la justicia de Dios. Pero nos aferramos a esa posición de liderazgo y como líderes queremos forzar a todo mundo a que sigan nuestras órdenes. Y no podemos ser así, tenemos que ser como David. A veces se nos dan buenos consejos, a veces se nos dan buena dirección de personas que quizás sean menores en edad que nosotros, menor en posición que nosotros, pero tienen buenas ideas. Estoy ahorita formando un grupo de adultos jóvenes, no jóvenes adultos, ¿ok? Porque jóvenes adultos es una cosa, son jóvenes que ya llegaron a la edad de ser adultos, ¿verdad? Pero muchos jóvenes que ya llegaron a la edad de ser adultos no necesariamente piensan como adultos porque todavía son muy jóvenes. Pero adultos jóvenes es otra clase completamente. Los adultos jóvenes son aquellos que tienen la madurez, ¿sí? Que tienen cierta experiencia, pero que al mismo tiempo tienen una edad menor que la mía, por ejemplo. ¿Verdad? Yo a mis
tantos años, ¿verdad? Tengo mucha experiencia, pero ellos tienen nuevas experiencias. Estoy formando un grupo de adultos jóvenes porque quiero que me asesoren, quiero que me aconsejen, quiero que me digan qué podemos hacer como iglesia para atraer a más jóvenes a este lugar. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero vemos muchas cabezas grises aquí. Vemos muchas cabezas sin cabello aquí. Vemos muchas cabezas con Just for Men aquí, ¿verdad? Y la iglesia, en un momento dado, tenemos que pasar la batuta a las generaciones más jóvenes. Entonces, adultos jóvenes, si se interesan en ser parte de este grupo y quieren poner a esta iglesia y al mundo de cabeza, hablen conmigo, ¿sí? No le voy a poner edad, lo único que quiero es que sean adultos jóvenes. Necesitamos el consejo, necesitamos dirección, necesitamos a veces salirnos de nosotros mismos, dejar nuestros propios pensamientos y ver qué tiene que ofrecer la otra persona para que nosotros podamos tomar decisiones correctas y decisiones que puedan dar fruto. Sí, David entonces no era ese líder terco que se imponía, sino que cuando escuchaba un buen consejo lo ponía en práctica. La palabra de Dios es muy clara en este sentido. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y el versículo 14, se nos dice: cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende ¿de qué? De los muchos consejeros. A veces nos dejamos ir, nos aventamos, no pedimos consejos, no pedimos la perspectiva de otras personas, no pedimos que alguien más nos diga: oye, ¿tú qué crees que debo hacer en esta situación? O a veces ni siquiera el consejo de Dios, simplemente ¡pum!, nos parece bien a nosotros y ahí vamos a aventarnos de cabeza. La palabra de Dios dice que cuando no hay una buena guía, la gente tropieza, y nos dice también que la seguridad depende de los muchos consejeros. En Proverbios 24 y el versículo 6 se nos dice: porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos ¿qué? Consejos. Con muchos consejos. ¿Sí? Por eso les digo, debemos de buscar el consejo los unos de los otros. Debemos de buscar la perspectiva de otras personas, a lo mejor personas que nunca hemos conocido, pero que vemos como que tienen el rostro de alguien que pudiera tener experiencia en la situación en la que estamos, y simplemente vamos y le preguntamos: oye, ¿tú qué piensas acerca de esta situación? ¿Cómo le harías tú? ¿Has pasado por esta experiencia? De nuevo, como lo he dicho muchas veces, nos necesitamos los unos a los otros. Y en donde debemos de buscar estas cosas es aquí dentro. Y no necesariamente con los pastores, porque créanme que hay muchos hermanos entre nosotros que tienen experiencia, que tienen sabiduría, que son espiritualmente maduros como para ofrecerles un buen consejo en un momento dado. Pero tienen que saber quiénes son. ¿Sí? No podemos venir, entrar y salir sin conocernos. Tenemos que conocernos para saber con quién podemos ir. ¿Sí? Entonces es necesario eso. En el Nuevo Testamento, Santiago nos dice, en Santiago capítulo 3, en los versículos 17 y 18: pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que nos va a ayudar a aconsejarnos los unos a los otros. Esa sabiduría que nos va a ayudar a saber qué decirle a alguien que está pasando por alguna situación. Lo que Dios dice a través de su palabra, que puede aplicar en esa precisa situación para que pueda no solamente solucionar el problema, sino para que pueda solucionarlo de una manera que honra a Dios y de una manera que va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El versículo 5 de 2 de Samuel 18 sigue diciendo: a Joab, Abisai e Itai les ordenó que por amor a él trataran con bondad a su hijo Absalón, y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Noten, ahora se revela el verdadero corazón de David aquí, y llama a aquellos que están al frente del ejército, a Joab, a Abisai, a Itai. Y noten que dice: les ordenó que por amor a él
por amor a David, por amor a él, a su rey, fueran misericordiosos, trataran con bondad a su hijo Absalón. ¿Sí? Y noten que todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Sí, él les pide que sean misericordiosos con Absalón. David no quería que se hiciera ningún daño a su hijo amado, y él intercede por él ante quienes tendrían en su momento dado la oportunidad de hacerle daño. Es su hijo, de nuevo. ¿Sí? Después de Amnón, él es el que le seguía como el heredero del trono. Y si bien Absalón era culpable, y si bien Absalón era merecedor de sufrir las consecuencias por la maldad que había estado haciendo y que está haciendo ahora, de todas maneras el corazón de padre de David no quiere que nada le pase. ¿Sí? Ahora, a menudo hablamos acerca de ciertas personas en la Biblia que son tipos de, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo nunca diría que David es la imagen de Cristo o es un tipo de Cristo. ¿Sí? Pero sí hay ciertos atributos que David muestra, este es uno de ellos, con ese corazón hacia su hijo, que muestran también el corazón de nuestro Dios hacia nosotros. Porque este es el mismo corazón que Dios tiene hacia nosotros, ¿no es cierto? Aunque sabe que somos culpables, aunque sabe que somos dignos de condenación, aunque sabe que somos dignos de juicio, aunque sabe que somos pecadores y sabe que seguimos pecando aun cuando no queremos pecar, pero pecamos de obra, de palabra, de pensamiento, aunque sabe todo eso, de todas maneras nos ama. Y el Señor Jesucristo de todas maneras intercede por nosotros ante aquel que puede juzgarnos y condenarnos al tormento eterno en el infierno. Y este es el mismo corazón que veo aquí en David. Ese corazón que quiere que su hijo se salve, que no quiere que nada malo le pase a su hijo, que a pesar de que está comportándose como se está comportando, a pesar de su rebelión, a pesar de su mal comportamiento, él quiere que se salve. Y él intercede ante sus generales por él. ¿Sí? Y ese es el mismo corazón de Cristo. Él intercede por nosotros. Constantemente está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, porque sabe que somos polvo, porque sabe que somos débiles, porque sabe que nuestro corazón está dado a hacer las cosas que complacen a Dios, pero nuestra carne está vendida al pecado. ¿Sí? Y qué bueno que tenemos a un Dios así, ¿sí? Porque ese Dios no se esperó a que nosotros nos reconciliáramos con Él para enviar a aquel que iba a interceder por nosotros. Cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún éramos Absalones buscando la muerte de su padre, cuando aún estábamos en completa rebelión para con Él, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y así poder abrir para nosotros un camino a la salvación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6, porque a su debido tiempo, dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para nosotros en que cuando aún éramos pecadores, ¿cuándo? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados para su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Se fijan? Ese mismo corazón de David de interceder por su hijo, aun cuando era culpable, sí, es el mismo corazón que el Señor tiene para con nosotros. E intercede por nosotros aun cuando sabe que somos culpables. ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo, cómo nos ama?
¿verdad? Que intercede por nosotros, aun cuando sabe que somos culpables. Por eso Él es nuestro abogado. Necesitamos un abogado defensor delante de un Dios perfecto, y Él se convierte en ese abogado defensor. Veo a mi mamá ahí, porque mi mamá, aunque supiera que era culpable, siempre abogaba por mí delante de mi papá. Ay, Juan, lo vas a matar. Ay, Juan, le estás haciendo daño. Ay, Juan, por eso te tiene miedo. Ay, Juan, esto. Ay, Juan, aquello. Y siempre intercedía por mí delante de mi papá. Y era capaz de meterse entre el cinto de mi papá y yo y recibir el cintarazo, ¿sí? Para que yo no sufriera. Ese es el corazón de nuestro Señor hacia nosotros. El corazón de David hacia su hijo. Y lo hace cuando aún somos culpables, lo hace cuando aún somos pecadores. En el versículo 6 de 2 de Samuel 18 sigue diciendo: luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20,000 hombres. Que nos dice lo grande del ejército de Absalón. Versículo 8 dice: la lucha se generalizó por todo el país, o sea, por todos lugares había luchas, había batallas. Pero noten lo que dice la segunda parte del versículo 8: pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. ¿Se fijan ahí lo que dice ahí? El bosque causó más muertes entre el ejército de Absalón que los mismos soldados de David con sus espadas. ¿Y qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que claramente Dios no estaba con Absalón, sino que estaba con David. David estaba haciendo lo correcto. Absalón estaba completamente equivocado en su rebelión. Absalón estaba completamente equivocado en lo que estaba haciendo, aun cuando las razones por las que Absalón estaba amargado contra su padre eran razones válidas. De todas maneras, delante de Dios, eso no justificaba que Absalón levantara su mano contra su padre. Hijos de familia que están aquí presentes, por favor, sus padres pueden ser los peores padres del mundo, ¿sí? Y pueden estar ustedes en lo correcto en cuanto a cómo los están juzgando inclusive. Pero Dios nunca va a estar de su lado si levantan su mano contra esos padres. Tienen que someterse a sus padres y tienen que someter a sus padres a Dios por medio de la oración. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, nos dice Pablo. ¿Sí? Ahora, no estoy hablando de cualquier cosa, ¿ok? Si sus padres le están pidiendo que hagan algo antibíblico, si sus padres les están pidiendo que hagan algo que vaya contra la ley, y si sus padres les están pidiendo algo que sea una falta de ética completa, no tienen por qué obedecerlos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que sus padres les están pidiendo no queda bajo ninguna de esas, ¿cómo le llamamos? Encabezados, tienen que someterse a ellos o irse de su casa. ¿Sí? Porque Dios no va a honrar que ustedes levanten su mano contra sus padres, por malos padres que sean. Aquí vemos claramente que Dios estaba con David y no con Absalón, porque vemos que Dios luchó por David y usó hasta la naturaleza misma para vencer a Absalón. En otras palabras, quiere decir que cuando estamos bien con Dios, Dios usa hasta la naturaleza misma para luchar en contra de nuestros enemigos. Cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos cumpliendo lo que Él nos ha llamado a hacer y no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, Dios usa hasta la misma naturaleza para luchar contra nuestros enemigos. ¿Sí? Y no es la primera vez que Dios ha hecho esto. Dios es constante en la forma en la que Él opera. ¿Sí? Por eso es tan importante leer la Biblia y tener todo el consejo de Dios, porque si vemos las cosas que Dios ha hecho, las cosas que vemos que Dios hace en la palabra de Dios, vemos que las hace a través de toda la palabra de Dios. Y cuando aprendemos lo que Dios es, cuando empezamos a conocer a Dios íntimamente, nos damos cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si está haciendo esto, no es porque la primera vez que lo hace, hubo otras veces en las que lo hizo también. En Éxodo capítulo 13,
En el versículo 28 le dice a Moisés y a su pueblo, Éxodo 23, versículo 28, le dice a Moisés y al pueblo de Israel: delante de ti enviaré a la avispa para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas. Era una promesa de Dios. ¿Saben lo que voy a hacer por ustedes? Cuando lleguen a esas tierras no van a tener ni que luchar, porque voy a mandar enjambres de avispas delante de ustedes, y estos camaradas se van a sentir tan acosados por las avispas que van a salir corriendo y van a dejar sus casas y van a dejar sus sembradíos y van a dejar sus ciudades, y ustedes van a poder llegar y tomarlas sin ningún problema. Porque yo, Dios, voy a mandar esas avispas delante de ustedes. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Mis hermanos, Dios es, de nuevo, Él tiene el mismo poder hoy que tenía entonces. Y Él puede hacer lo mismo con nuestros enemigos hoy. Pero tenemos que encontrarnos siempre que estamos del lado correcto de la ecuación, que estamos del lado de Dios. A Josué, que estamos estudiando ahorita el libro de Josué, cuando lleguemos al capítulo 10 vamos a estudiar estos versículos más a fondo. Pero a Josué, en Josué 10, los versículos 10 y 11, le dice: cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción. Y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Aseca y Maceda. Versículo 11 dice: mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Aseca cayeran granizos tan grandes como piedras, y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los muertos a filo de espada por los hijos de Israel. Mis hermanos, si Dios se complace con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a usar todo lo que esté a su disposición. ¿Y qué tanto está a la disposición de Dios? Absolutamente todo. Ni los arsenales de Estados Unidos pueden con los arsenales que Dios tiene en el cielo. ¿Sí? Pero por eso tenemos que estar constantemente buscando su voluntad. Por eso tenemos que estar constantemente en el camino que Él nos ha puesto. Por eso tenemos que estar constantemente escudriñando las Escrituras y pidiendo consejo para estar en donde Él desea que estemos. Y toda esta fortaleza, todo este poder lo tenemos a nuestras espaldas y delante de nosotros y a nuestros lados. Y Él nos da la victoria. Pero tenemos que confiar en Él. Entonces Dios estaba de parte de David y Dios le iba a dar la victoria a David. Seguimos leyendo ahí en 2 de Samuel 18, versículo 9 ahora. Dice: en cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el caballo de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo seguía adelante. Uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo: si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón. ¿No tiene Joab aquí? ¿Sí? Este joven va y le dice que vio a Absalón colgado del cabello de una de las encinas, y lo primero que sale de la boca de Joab es: lo hubieras matado. Pero eso no era la orden que habían recibido del rey, ¿no es cierto? Miren el versículo 12. Pero el soldado le respondió: aun si me hubieras ofrecido 1000 monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itai no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa. Y tú mismo te habrías puesto en contra mía. Joab le respondió: no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó a 3 dardos o 3 lanzas y se las clavó a Absalón en el corazón. Noten, Joab hizo exactamente lo que el rey le había ordenado que no hiciera. Joab quizás veía a David como un padre indulgente, que nunca corrigió a sus hijos, y sabía que este caso iba a ser igual, que iban a llevarle a Absalón, y David, en lugar de castigarlo, David, en lugar de hacerlo un ejemplo para que nadie más se rebelara contra él nunca después de él, iba a recibirlo como su hijo y no le iba a hacer nada.
Ahora, no sabemos que ese hubiera sido el caso porque no le dieron oportunidad de que hiciera lo que estaba pensando hacer. Pero por lo que Joab conocía de David, estaba pensando que quizás eso era lo que iba a hacer. Y saben que pudiera ser que Joab tenía razón. Pero la verdad de las cosas es que aun cuando hubiera tenido razón, de nuevo, no obró con justicia porque desobedeció una orden directa de la persona que Dios había puesto sobre él como autoridad. Y Dios no quiere, Dios no permite que sus hijos, que su pueblo se rebelen contra las personas que Él ha puesto como autoridad sobre ellas. ¿Y saben por qué sé esto? ¿Saben por qué lo digo? Porque mismo Jesucristo se sometió a las autoridades en su tiempo, aun cuando esas autoridades eran injustas, aun cuando esas autoridades eran incrédulas, aun cuando esas autoridades eran abusivas, aun cuando esas autoridades estaban en contra y ni siquiera conocían la ley de Dios. Él se sometió a ellas porque así convenía, para que el mundo viera que Él estaba sometido a su Padre. Y que si su padre lo había enviado en el tiempo que lo envió, bajo el régimen romano, que fue cuando lo envió, y bajo el régimen de los sumos sacerdotes y de los escribas y de los fariseos, que fue cuando él vivió aquí, él se iba a someter a ellos por causa de su conciencia. ¿Sí? Hubo una ocasión en que el Señor llega a Capernaum, que era donde tenía su sede, y para entrar a la ciudad se tenía que pagar un impuesto. Se nos cuenta esto en Mateo capítulo 17, comenzando con el versículo 24, en donde se nos dice: cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: su maestro no paga los 2 dracmas. Así que como judío, ¿verdad? Su maestro no paga los 2 dracmas. Versículo 25 dice: él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. ¿Se vean lo que está diciendo aquí el Señor? Está diciendo: Pedro, quiero hacerte una pregunta. Miró aquí como una oportunidad para enseñarle algo a Pedro. Y dice: Pedro, quiero hacerte una pregunta. Los reyes, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A sus propios hijos o a los extraños? Y Pedro le dice: pues a los extraños. Y Jesús le dice: pues entonces los hijos quedan exentos de pagarlos, ¿verdad? En otras palabras, yo soy el Hijo de Dios. Este es el reino de mi Padre. Por lo tanto, como hijo, yo no tendría por qué pagar impuestos, ¿verdad, Pedro? Me imagino que Pedro se rascó la cabeza y dijo: pues tiene sentido, jefe, ¿verdad? Tiene sentido lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero noten lo que dice el versículo 27. Dice: sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Claramente lo que el Señor estaba tratando de enseñarle a Pedro es que no tenía por qué pagar impuestos. No tenía por qué someterse a los impuestos. Él es el Hijo del Rey. Y de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Sin embargo, se sometió. Hasta este grado se sometió de pagar el impuesto que él sabía claramente que no tenía que pagar. Dios es un Dios de orden. Y Dios pone ciertas autoridades sobre nosotros, no para que las veamos nosotros como que tenemos la opción de si las vamos a obedecer o no. Dios pone esas autoridades sobre nosotros porque espera que las obedezcamos. Ahora, ¿creemos que están haciendo esas autoridades algo injusto? ¿Creemos que están haciendo algo indigno? ¿Creemos que están haciendo algo abusivo? ¿Creemos que están haciendo algo que no deberían hacer? Debemos orar a Dios entonces para que Él nos ayude a cambiar la situación. Pero debemos confiar en Él y no tomar cartas en el asunto nosotros mismos y rebelarnos contra esa autoridad. Si es que no nos está pidiendo que hagamos algo antibíblico, algo que vaya en contra de la ley o algo que sea falto de ética completamente, porque en ese caso entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén.
¿Ok? Tito nos dice en Tito capítulo 3 y el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2 en los versículos 13 al 17, por causa del Señor muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios y respeten ¿a quién? Llámese como se llame. Sea del PRI o del PAN. Sea republicano o demócrata. Es lo que la palabra de Dios dice, no se los estoy diciendo yo. No soy político. Yo no gano, no importa quién esté en la Casa Blanca. Yo gano porque mi rey está sentado en su trono en el cielo. Y todo lo que pase debajo de ese trono, un día aquí se va a quedar y yo me voy a ir con él. ¿Sí? Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer. En Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 6, dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad. Lean esto por favor. No hay autoridad. ¿Escucharon eso? No hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Espérame, pastor. ¿Dios votó por Trump? No, Dios no votó por Trump. Dios decidió que iba a dejar que Trump llegara a la presidencia. ¿Por qué? Pregúntenle a él. Él tiene sus razones y él va a cumplir sus propósitos a través del que dejó que llegara a la presidencia. Entonces, Dios ha establecido esas autoridades. Versículo 2 dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, o sea, no solo por lo que nos pueden hacer a nosotros, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, los que pagan impuestos, ¿verdad? Porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Entonces, este camarada Joab no tenía ningún respeto por la autoridad. Y déjeme decirle que así como Joab no tenía ningún respeto por David, no hubiera tenido ningún respeto por ninguna autoridad. Las personas que tienen problemas para someterse a sus padres van a tener problemas para someterse a sus patrones, van a tener problemas para someterse a sus maestros, van a tener problemas para someterse a la ley, van a tener problemas para someterse a sus pastores, van a tener problemas para someterse a Dios mismo, porque no han aprendido a respetar la autoridad. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Y espera que como sus hijos y como su pueblo nos sometamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Y no estoy hablando nada más de presidentes y de gobernadores y de alcaldes y de policías. Estoy hablando de todas las autoridades que están sobre nosotros ahorita. Sea padres, maestros, patrones, etcétera, esposos, esposas, etcétera, etcétera. Él espera que esto es lo que hagamos, porque esa es su voluntad. Segunda de Samuel 18, seguimos leyendo. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab cuando vieron herido a Absalón lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas.
los cuales huyeron a sus casas. Y luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y ahí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy esa torre es conocida como la torre de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab: ¿debo correr a llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha liberado de sus enemigos? Joab le respondió: no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab: de todos modos también yo voy a ir detrás del etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿y para qué vas a ir tú? Por estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante pues. Y Ahimás salió corriendo y en la llanura se adelantó al etíope. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde ahí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: si vienes solo, trae buenas nuevas. Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se le dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo, solo dijo: ese es otro mensajero. En cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: por su forma de correr creo que es Ahimás, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: si es Ahimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre. Cuando Ahimás llegó, se inclinó ante el rey y le deseó la paz y le dijo: bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. Y el rey preguntó: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió: cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba, como que no tenía el valor para decirle que su hijo había muerto. Versículo 30 sigue diciendo: el rey ordenó a Ahimás pasar y esperar un poco, y Ahimás se quedó de pie. Y en ese momento llegó el etíope y dijo: buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa y han muerto los que se habían rebelado contra ti. Y el rey preguntó: el joven Absalón ¿se encuentra bien? Y el etíope respondió: que todos los enemigos de su majestad y todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal, acaben como ese joven. Versículo 33 dice: el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío. El corazón de padre, de nuevo, el corazón de un padre que ha perdido lo más preciado que tenía, el corazón de un padre que hubiera deseado la muerte en lugar de ver a su hijo muerto. Como padre no le importaba lo que Absalón había hecho, no le importaba cómo le había faltado al respeto, no le importaba que lo había querido matar, no le importaba nada de lo que hizo. Lo que le importaba era que su hijo había muerto. Y de nuevo, David hubiera deseado morir en lugar de Absalón. Nuestro Dios tomó carne humana sobre sí mismo y en la persona de su Hijo Jesucristo no solamente deseó venir a morir por nosotros, sino que vino y murió por nosotros. Vino y dio su vida por nosotros. De nuevo, ese es el Dios al que servimos, porque aunque le hemos fallado, nos hemos rebelado contra Él, no hemos vivido conforme a su voluntad, seguimos ofendiéndolo, Él solo desea que nosotros nos demos cuenta de cuánto nos ama y que nos volvamos a Él. Que nos arrepintamos, le pidamos perdón y nos volvamos a acercar a Él, que está con los brazos abiertos como Padre listo para recibirnos. Juan 3, 16 y 17 nos dicen muy claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, el corazón de David, que clamó por su hijo Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Dios ahorita en el cielo, por el poder de su Espíritu, está diciendo: Roberto, Roberto, hijo mío, Roberto. Marta, Marta, hija mía, Marta. Yo morí por ti. Yo entregué a mi hijo por ti, para que tú no tengas que morir. Ven a mí ahorita mismo. Deja atrás esa vida de pecado. Deja atrás esa vida de rebelión. Entrégame tu corazón y vive. Ese es el corazón de Dios para todos nosotros aquí hoy. Él está aquí para que clamemos a Él. Y les invito a que hagan eso ahorita mismo. Si son cristianos y se han rebelado contra Él, no están caminando de acuerdo a su voluntad, arrepiéntanse ahorita mismo. Pídanle perdón y vuelvan a Él. Si nunca han clamado al Señor por perdón y reconciliación, háganlo hoy. Hoy es el día apropiado. Hoy es el día de salvación. Amén.